Hola, hoy vamos a hablar con nuestra abogada de la PA, Laura Cuevas. Ella nos va a explicar un poquito sobre el ingreso mínimo vital, que es una paga que va a conceder el gobierno a las familias que no tienen ningún tipo de ingresos. Vamos a ver si está por ahí y podemos conectar con ella. Estamos esperando a ver si se conecta. Hola, José Antonio. Se ha conectado un compañero de la PA, nos saluda. A ver, nuestra Laura, ¿dónde anda? Andará esta mujer. Nika también se ha unido. Hola, Nika. A ver si se conecta, porque si no, como tenga que hablar yo sobre el tema, lo tenemos muy mal. Laura, manifiéstate. Veo que se están conectando. Hola, Ata. Se están conectando, pero... ¡Hombre! Laura, por Dios. A ver, a ver. ¿Eh? Bien, ya está. Me parece que ya estamos. Vale. Os he de confesar que es la primera vez que hago un directo de estos, ¿eh? Porque el otro día me hicieron una entrevista, pero ya me lo tenía preparado Jordi, fue solamente clicar y meterme. ¡Hola! No te veo. ¿No? Estás ¿Cómo que dando, no? está dando vuelta al circulito, pero no te veo. Ah, pero estoy aquí ya. Me acabo de ¿Estás ahí? conectar. Yo me veo, yo me veo. ¿Te ves? Bueno, pues si tú te ves, ya estamos contentos. ¿Sí? Yo me veo mi entera Sí, y yo veo un también te veo circulito. entera. Y divina. Y, ¿Cuánto y veo, y, tiempo? y veo un circulito. Yo que tenía ganas de verte porque hace como 3 meses que no nos vemos. Hace Ahora, mucho. ahora. Hace mucho, tienes razón. Estoy muy Sí, hace. perdida. De hecho, estoy mm, confinada en casa, sin salir, sin hacer nada. Hoy, bueno, es de los primeros días, voy saliendo al terrado, pero vamos, que ahí está la cosa sí, de que haciendo no tus salgas por si ejercicios, acaso. haciendo tus ejercicios. Tú me parece que vas a ser la única persona que va a adelgazar en este confinamiento. Bueno, perdí 10 kilos, la verdad, en el confinamiento, pero bueno, era por temas de salud Sí. y no dependía de mí. Y me quedé extremadamente y Pues ahora, nada, pues, ahora a bueno, comer, ahora a comer. sí, sí, ahora Como, tengo como hambre. como vamos a hacer una fiesta cuando termine toda esta locura en la PAC, tú sabes que allí nos Ahí, hinchamos ahí. de comer después y es un Tengo poco el tema. muchísimas ganas, tengo de veros, de poder abrazaros cuando se pueda, ¿no? Sí, Porque sí. ahora estaba la cosa un poco Y yo complicada. creo que hasta final de año tendremos que hacer las asambleas Lo online sé. No, porque soy consciente. Aparte, tengo la sensación de que han abierto como una veda, ¿no? De, bueno, ya se puede salir, fase uno tal, y la gente yo creo que no tiene noción de las personas que llegan a haber muerto en esta pandemia que ha habido. Entonces, yo no me la voy a jugar y menos siendo persona de riesgo, está clarísimo. Y no tengo ninguna necesidad de pasarlo, bueno, de que sé que lo pasaría mal. Entonces, estas muestras de afecto terraza 20 reunidos en el parque sí, sentados en el banco sí, incumpliendo sí. toda la normativa, pues bueno, que si son felices, pues bien, si les cae una multa de 600 euros, pues tampoco mal, porque Sí, realmente, me hace mucha pero gracia cuando dicen distancias de seguridad por la calle. sí, Que para, tienen distancias de para que... seguridad por la calle, que se vengan a mi barrio y verán las distancias de seguridad por la calle. Te estás chocando con el otro. Sí, sí, a No ver, yo tienes lo ninguna, pero entiendo, que bueno. haya zonas, digamos, de convivencia, ¿no? Que convive mucha gente y sea difícil. Pero bueno, sea como fuere, ya te digo, hoy he tenido que salir, por eso voy divina de arriba, pero voy con el pijama debajo, Oye, Simona, porque hola,
te has arreglado para nosotros. No es verdad, es porque vengo de comisaría, porque, bueno, en fin. Ya te han pillado, ya te han pillado. Bueno, he tenido que ir un momento y por desgracia hoy el mundo es un poco más injusto también, pero bueno, porque en el mundo del activismo... ¿Los juzgados están cerrados o...? Los juzgados están abiertos, los de guardia. Lo que pasa que, claro, obviamente si te encuentras con un amigo activista que además es conocido, que le han denunciado por unos hechos que no están probados a día de hoy, obviamente, porque es la previa denuncia, ¿no? Y demás, pues, hombre, hoy para mí en el mundo, que una persona duerma en el calabozo una noche, aunque solo sea una, sin una prueba fehaciente de la denuncia como tal, más que la declaración, obviamente, de la víctima, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece injusto, porque estas denuncias rompen cuando a una persona le pasa de verdad. Entonces me pongo un poco negra, ¿no? Pero bueno, es la vida, es el sistema está hecho así, un delito de tales índoles es para tener a una persona retenida y mañana pues veremos lo que dice el juez, ¿no? Que al final es quien decide sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena que nos tengamos que ver así a día de hoy, pese que habían 2 denuncias y una la ha retirado, una de las personas diciendo pues que era mentira y que ha sido una denuncia falsa, ¿no? De hecho, y que, bueno, se retira de esta acusación, pero claro, nos sigue quedando la otra, que son los hechos que se han imputado, que se han visto por todos los medios de comunicación y se les ha dado tanto bombo. Bueno, pues esperemos a la sentencia, porque claro, la gente juzga sin tener ni idea, ¿no? Y al final estamos un poco en el mundo al revés, en el cual la extrema derecha pide sobre la libertad y cosas así que son como muy incongruentes todas ellas. Pero bueno. Esta es la Laura Guerrera. La Laura, cada vez que la veo y hablo con ella, me cuenta una historia, pero es que le va la vida en ello. Claro, es que me enerva. Por eso está en la paz, que somos guerreros todos. Ojalá tuviera la energía de antes, no me veo, pero poco a poco yo. Sí, poco a poco, ya lo verás. Mataremos el bicho, que digo yo. Y ya está. Hoy tenemos que hablar contigo sobre una cosa, sobre el ingreso mínimo vital. Me parece que se aprueba este viernes, ¿no? Sí, por es parte un ingreso que muchas familias, sobre todo de la PA, pues nos han preguntado qué es esto del ingreso mínimo vital y sobre todo si ellos pueden acogerse a él. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito qué es? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la propuesta del proyecto, ¿no? En sí, de la que se presentó en el Consejo de Ministros, se ha mantenido durante un montón de discusiones, un montón de debates y finalmente se supone, ¿no?, que se aprobará este viernes. Sí que es verdad que una cosa es, digamos, las propuestas que se han hecho de la propia medida o de la propia ley, ¿no?, de cómo funcionaría, qué ingresos son y tal, que vamos a hablar de ello sin ningún problema. Pero, claro, hasta que la ley no sale, pues es un poco tirar cartas al cielo, ¿no? Entonces, claro, del dicho al hecho va un trecho, que yo ya sabes que soy mucho del refranero español, y entonces sí que podemos hablar un poco, pues, en qué consiste o qué es, ¿no?, la renta mínima vital que se va a fijar, ¿no? Entonces, claro, como parte de historia de esta renta, para hablar, yo entiendo de ella, ¿no?, hemos de ver también y reconocer a los grandes olvidados de lo que es la propuesta, digamos, de la renta vital básica como tal. Porque este concepto no es que haya salido ahora nuevo. Este concepto es del siglo XIX. Entonces, claro, cuando Sánchez Castejón sale ahí a su rueda de prensa para dar a conocer lo que será la nueva normativa, que ha sido obviamente presionada por Podemos, claro, agradece muchísimo de que se pueda llevar a cabo esta propuesta y hacerla material a la Seguridad Social y a Hacienda, a la Hacienda Pública. Pero claro, se olvida de que todas las personas, de todos los politólogos, de todos los estudiantes de ciencias políticas, de gestores, incluso de becarios, de personas que han dedicado parte de su vida o su vida entera a estudiar lo que era la renta vital o la renta básica, ¿no? E incluso nosotros dentro de aquí hemos tenido lo que era la renta mínima garantida, ¿no?, que se estudió durante un tiempo para poderla llevar a cabo y lanzarla, ¿no? Entonces, la realidad es que el concepto como tal nace o se pronuncia por primera vez en una convención en Ginebra en 1889. ¿Vale? Que es León Bourgeois, no sé si lo digo bien, ¿no? Bourgeois, ¿no?, que era el fundador de la Escuela Solidaria, que era un burgués que se llevaba bien con los trabajadores y con la clase obrera, porque al final son los que han promovido también que éstas pudieran salir hacia adelante, ¿no? Y fue premio Nobel, además de la paz, en 1920, creo recordar, y este tío justificaba la creación
de lo que era un salario mínimo vital o un mínimo existencial, porque le puedes llamar de mil maneras diferentes, ¿no? Que era la necesidad de corregir la injusticia que se creaba de un sistema social en el que unos nacían directamente con una facilidad de ventajas, ¿no? Ya que se las encontraban sin haberlas buscado, y otros pues nacían en un sistema, una clase social, un estrato social, pues que estaban más jodidos, hablando mal y claro, está claro, ¿no? Entonces, la historia está en que ahí sale, digamos, que el perjuicio como tal social no son responsables de estas personas y por tanto se tiene que equiparar. En el siglo XX ya, en los 50 no llega, el otro Nobel, pero esta vez de Economía, no de la Paz, pues decía eso, que pensaba que había una sociedad en la cual habíamos alcanzado una riqueza básica por el neoliberalismo y que, por tanto, el nivel de riqueza, al haber aumentado, se podía ofrecer perfectamente por parte de la administración pública la garantía de un sustento mínimo para todas las personas o para todos los ciudadanos sin que eso pusiera en cuestión lo que era la libertad general. Entonces, partiendo de esta base, del hecho de que se prevé, ¿no?, que se puedan tomar medidas, que hay muchos autores que hablan sobre las mismas y que han llegado a nuestros tiempos. De hecho, nosotros mismos en Podemos, ¿no?, decíamos en aquel entonces, ¿no?, que hace tiempo atrás, que nadie pensaba ni se esperaba una renta para la persona, porque además la justificación era como una renta básica por el hecho de ser persona, ¿no? O sea, el sistema ha alcanzado que el estado del bienestar, que ha podido gestionar prestaciones, subvenciones, ayudas, y que por tanto tiene una garantía sobre el ciudadano, le diera lo que era una renta mínima por el hecho de existir. Entonces, yo ahí tengo mi discrepancia, por ejemplo, porque, bueno, siempre los hay, porque te encuentras con gente a lo mejor que son animalistas, que yo no es que no lo sea, sino que también pienso igual que ellos, pero que decían que también había que tener un mínimo vital existencial pues para los animales que también estaban vivos y eran seres vivos. O yo soy, por ejemplo, de la teoría, ¿no?, bueno, de ganarme la vida y de la... quiero decir, de la valía, ¿no? O sea, había gente que si tú me vas a dar una renta básica por el hecho de respirar, yo voy a estar trabajando como una loca porque necesito vivir y tú no vas a estar haciendo nada, pues directamente yo, para mí, por ejemplo, podría crear una desigualdad. Porque yo sí he sido mucho pues, de eso, de la ley del esfuerzo, de tener que trabajar, de tener que hacer, ¿no? Entonces tenemos que partir de la base de que el propio ayuntamiento, por ejemplo, de Barcelona, pues tiene una comisión, o sea, tiene un departamento en conjunto con diversas universidades internacionales en las cuales a día de hoy se está investigando y gestionando y produciendo lo que es el tema de la renta básica como tal. O sea, hay trabajadores que solo están por y para ello, o sea, trabajadores con contrato y trabajadores que estudian acerca de esto, ¿no? Y bueno, de todos es sabido que Vicens Navarro es una de las personas precisamente que ha impulsado el hecho de la existencia de esta comisión de la renta básica y es uno de los politólogos, profesores de universidad e investigador, ¿no?, de los cuales pues, se ha desarrollado más el tema de la renta básica, ¿no? Entiendo que esta renta básica tendrás que tener un seguimiento para que esa persona encuentre trabajo, que no le van a estar dando la renta básica toda la vida. Exacto. A ver, ha habido proyectos, porque ¿qué decíamos? Claro, o sea, aquí la historia está en que la ley lo que pretende en sí no es realizar un sistema de igualdad, sino que pretende hacer un sistema de equidad, que hay una diferencia muy grande. Entonces, para superar estas cantidades en los baremos que han establecido, ¿no?, de 400 y pico euros hasta 1.050, creo que son 426, pero ahora no me acuerdo bien. 462 hasta 1.015. Exacto, 462 hasta, bueno, yo había leído hasta 1.050. Habrá que ver qué dice la ley, ¿verdad? Sí. Lo que sea. Para equiparar lo que sería el salario mínimo interprofesional en relación con la unidad familiar. Eso es lo que te establece la ley. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este sistema no es algo propio de España. De hecho, es una aplicación, es una medida histórica para paliar directamente lo que es la pobreza infantil. Porque tenemos que tener en cuenta que este sistema en proyectos ya se han desarrollado. Finlandia, Holanda, Canadá, Escocia, Francia desarrolló sistemas de un modelo de reducción de la desigualdad entre las clases de los estratos sociales. Siempre es para familias que tengan hijos, porque creo que no, también se va a dar a personas que no tengan hijos, ¿no? Bueno, ya, yo me centraba en la exposición de motivos, que entiendo que será, pero que no lo sé, porque no he leído la ley, porque no ha sido promulgada aún,
Pero sí que es verdad que la rueda de prensa, que sí que la vi, de Sánchez Castejón, una de la exposición de motivos que tiene esta normativa, o sea, de justificación, porque una exposición de motivos es una justificación de la ley, decía que era para paliar la desigualdad. Tenemos que tener en cuenta la desigualdad, desigualdad no social, sino reducción de desigualdad social, pero sobre todo metida en lo que es la pobreza infantil, porque no nos podemos olvidar de que en España hay 2 millones de niños que sufren pobreza severa. Y esto... Yo ahí discrepo, Laura, yo creo que hay más, ¿Tú crees que hay más? Puede ser, yo me voy encontrando... Creo que hay más. A día de hoy, ahora, hoy hay más. Me van saliendo las Porque demandas. esta situación está llevando a muchas familias que estaban trabajando, a no tener trabajo. Sí, está claro, y que aparte... Eso, a pedir comida, gente que nunca había pedido comida. Yo te lo digo por muchos compañeros de la PAC que en su vida habían necesitado pedir comida. Lo sé, soy consciente. O sea, yo solo parto de la base de que antes de que sucediera esto, o sea, antes de la crisis sanitaria, antes del tema de ERTES, de subvenciones por parte del gobierno, que a mi entender tendrá sus carencias, pero ¿qué gobierno hubiera apostado por la gente en los grupos políticos que tenemos? Que eso es un tema a debatir. ¿Será mejor o peor? Bueno, siempre de Guatemala a Guatepeor. La cuestión es que antes de la situación actual, de todo este panorama actual, desde marzo, o sea, antes de marzo, yo ya tenía amigos que por suerte son maestros de escuela con los cuales debatimos cosas y a mí me han llegado a decir profesores de primaria que los niños se les desmayaban en clase. Claro, y esto es una realidad que no es de ahora. Esto es una realidad que viene atrasada ya en años atrás. Entonces, si a eso le sumas precisamente la situación actual, esto es una bomba. De hecho, históricamente, las rentas vitales básicas o las rentas garantizadas básicos, o llámalo como quieras, porque aunque tengan nombres diferentes, mínimo vital básico, mínimo lo que quieras, vienen directamente por situaciones en las que se prevé o hay ya una tasa altísima de desempleo, porque es la que más genera el hecho de que haya desigualdad social, el no poder tener un trabajo. Si no fuera por esta crisis, más todavía de la que había generada por el COVID, ¿se hubiera aprobado esta ley? Si es que se aprueba, ¿se hubiera aprobado esto? Yo creo que era necesario aprobarlo antes. Pero no se hubieran dado tanta prisa, o hubieran dejado. Pero es que lo que viene, yo creo que no somos conscientes de lo que viene. Estamos hablando que en el 2008, que fue la crisis inmobiliaria que tuvimos, la burbuja, llamada por todo el mundo, tuvimos una bajada de PIB del 3,6. Y eso fue una escabechina. Los médicos pasaban de certificar 2 muertes diarias a certificar 12. ¿Vale? De suicidio, obviamente, ¿vale? Más todo el tema económico. Vale, se prevé en esta ocasión un menos PIB, una bajada del PIB del 8. ¿Vale? Esto va a ser muerte. Ellos cifran que la pobreza severa como tal dentro de la sociedad está en un 20%. Yo también creo que es más y también discrepo, ¿eh? O sea, en España esta medida va a beneficiar seguro, casi seguro, dicen, a 850.000 hogares españoles. Bueno, yo creo que se va a apuntar más gente al carro porque va a ser necesario. Entonces, tú decías antes los requisitos que se tienen que establecer, ¿verdad? Bueno, los requisitos, cuando se haga aprobada la ley los miraremos, ¿no? Pero en sí, ellos decían que tenía que ser para la unidad familiar, la presentación de las rentas conforme qué ingresos has tenido en el año corriente, que en este año 2020 responderían al año 2019, y estar suscrito directo. Pero son otros, porque habrá muchas familias que en el 19 trabajarían los dos y ahora no trabaja ninguno. Sí, lo que pasa es que como tienes que demostrar ingresos dentro de la unidad familiar, claro, un poco echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, claro, a la hora de presentar, imagino que en la propia ley vendrá promulgado cuáles son los documentos que tú tienes que presentar a la hora de solicitarla, pero que como mínimo establece el gobierno sea la renta, o sea, la renta del año anterior y la búsqueda activa de empleo, que también a ver cómo lo van a hacer. Se van a poner en colaboración, entiendo yo, con la seguridad social. Es que eso siempre lo he hablado yo con servicios sociales, de que tienen que dar ayudas, pero que también tienen que fomentar el empleo. Claro, claro. Sí, está claro.
entonces ya pagan justo por pecadores. Yo, Decimos, las ayudas no hacen nada. Y yo hay gente que obviamente no está. de hecho, yo discrepé cuando fue el momento de defender, ¿no?, la propia renta básica como tal y demás. Yo ya te lo he dicho, yo soy de la ley del esfuerzo, a mí nadie me ha dado nada, me lo he buscado todo yo, me lo he ganado todo yo, entonces yo era precisamente de las que tú decías. Yo preferiría que el gobierno estableciera puestos de trabajo, los cuales remunerara, y entonces, por tanto, tendría sentido para ello la renta. Porque claro, esto de me apunto en la búsqueda de empleo y tal, y chanchullos varios que todos los abogados conocemos y sabemos lo que hay, pues ya sabes que funcionan. Entonces, claro, pagan justos por pecadores y eso es un hecho. Y a mí nadie me lo puede negar porque yo lo he visto. Entonces, ¿qué sucede con la ley en sí? Pues que el gobierno pone requisitos o negativos, por así decirnos, o pone un baremo mínimo a cumplir, ¿no? O sea, quiero decir, a esta renta en sí se pueden acoger, como exponían los que la habían aprobado, los mayores de 23 años y menores de 65 que estén en búsqueda activa de empleo, ¿vale? Por ejemplo, ya no cabría para otras personas, ¿vale? O también, por ejemplo, establecen que si hay propiedades por parte de esa persona que la está solicitando o de alguien que esté en la unidad familiar que tengan una propiedad que supere los 110.000 euros, pues tampoco van a poder entrar. Quiero decir, al final, si tú tienes una propiedad de tanto valor, aunque estés en un ERTE, aunque no tengas ingresos, aunque se acabe el paro, pues tampoco te la van a dar, lo cual están haciendo un vacío legal también Sí, pero ahí del también que habrá necesidad. yo también discrepo, porque a lo mejor esa familia tiene una casa valorada en 120.000 euros, pero no tienen papel. Claro. ¿Se comen la casa? Claro, es que ese es el vacío del que te hablo yo, en tanto que esa gente, por ejemplo, no se va a poder acoger a esas medidas y que también van a quedar pues colgadas, como aquel que dice, ¿no? Entonces, claro, hablando de porcentajes, ¿no? Pues siempre es la medida en la administración pública, lo menos malo para el ciudadano. Pero claro, tenemos que pensar en un sentido del conjunto. De la misma manera que es un porcentaje muy bajo que llega a abusar de estas medidas, pues también hay un porcentaje muy bajo que hay que tener en cuenta que no van a poder acogerlas y lo van a pasar muy mal. Entonces, al final... Más que no tengan papeles, lógicamente no se podrán acoger, que no tengan estén regularizados. Claro, sí, bueno, todos sabemos que si tú no tienes NIE, no te pueden hacer un contrato, ¿vale? Y a quien le digan que sí es una de las mentiras básicas a los inmigrantes que llegan o que en situación irregular. Y tampoco se pueden acoger a esta medida, lógicamente. Claro, no, porque no podrían estar en búsqueda activa de empleo porque no se les podría prestar un contrato posteriormente. No se les podría formalizar un contrato porque cuando tú vas a dar de alta en el contrata, que es el servicio del SEPE, del Servicio de Empleo Público Estatal, a la hora de hacer un alta de un trabajador te solicita o NIE o DNI. Si tienes un pasaporte tampoco sirve. Pues ya no te lo digo si no tienes nada, obviamente. Pero ¿qué quiero decir? ¿Qué es eso? Entonces, habiendo expuesto toda la historia de lo que es la renta garantizada como tal, cuáles son los requisitos como tal, hablaríamos de cuánto, ¿no? ¿Qué decías tú? ¿Cuánto? Pues exacto, de los 462 a los 1.050 por hogar, en una cuantía que fuera equitativa, depende de si tiene a personas mayores a cargo o si tiene hijos menores y, claro, los ingresos de esta unidad familiar. Eso es lo que Sánchez Castejón ha anunciado como tal, pero habrá que leer la letra pequeña de cada artículo. Entonces, tenemos que tener claro, o creo yo que es que debo de opinar en esto, de que el coste para la arca pública, o sea, para las arcas públicas del Estado, esta medida que tanto se han opuesto constantemente de que no se diera, asciende a un total de 3 millones anuales. Y vas a decir, ¡wow! 3 millones anuales, qué pastizal. A ver, 3 millones de euros anuales es ridículo. En el momento de que de las arcas públicas el coste de la Iglesia Católica, depende del medio de publicidad que leas, ¿vale? Oscila entre los 9 y los 11 millones de euros. Con lo cual, la oposición a la hora de proponer la ley y de que tanto se han echado en contra de ella porque hay que salvar empresas y que no a las personas, hay que hacerlo todo bien. Hay que salvar empresas y hay que salvar a personas, porque si no salvas una cosa, que concedan trabajo, que ya lo hacen a través de bonificaciones, con lo cual están aplicando medidas para la creación de puestos de empleo
no salvas a las personas, está claro, pero es que hay que salvarlas por igual. Porque una persona que sí, tú estás creando puestos de trabajo, pero tampoco puede acceder al puesto de trabajo y va a pasar hambre, pues hombre, le tienes que dar un mínimo de subsistencia, ¿vale? Y hablo de lo que cuestan las arcas públicas, porque ya no digo de todas las impuestos y demás que son una mortera de millones que no se abonan tampoco por parte de esta institución. Pero es que yo no me voy a meter con ello. Yo lo que vengo a decir es que no había motivo de oposición en el gobierno para poder tumbar esta medida. Porque no había dinero, porque no sé qué, porque al final son ridiculeces, es una voluntad política. O se quiere o no se quiere ayudar a la gente. Pero ese dinero se puede trasladar donde uno quiera. Si tú lo quieres dedicar a hacer casinos o a hacer salas de baile, me parece bien. Es una decisión política. Si tú quieres destinarlo a que la gente coma, a que pueda tener un mínimo de ingresos para poder alimentarse, para poder ir a una escuela, para poder, pues es una voluntad política que se está materializando. Yo no sé por qué la gente se echa tanto el trapo a la cabeza y decir qué locura, qué locura. Porque además quien lo dice es quien no tiene nada. ¿Quién se va a poner a esta medida? ¿Quién se va a poner? Hombre, se opuso, bueno, ya cuando se presentó la ley como proyecto ley para su creación, ya ha tenido críticas por todas partes y ha tenido hostias esta normativa en la teórica desde hace años y en la práctica, bueno, ya no te lo cuento. Claro, obviamente se va a oponer el IBEX 35 que está pensando en que hay que salvarles a ellos el culo cuando ya se ha hecho anteriormente y se dedicó una cuantía de millones mucho más elevada a lo que se va a dedicar ahora. Estamos hablando que se rescataron bancos por 60 millones de euros y vamos a dedicar 3 a un montón, a 850.000 familias, que es casi 1 millón de personas del Estado y que yo creo que van a solicitar como mínimo, cumpliendo o no cumpliendo los requisitos, una media de por lo menos 4. Y se ve que si cumplen los requisitos es inmediato. Julio dice que empiezan a darle el dinero. Efectivamente, como es una medida que ahora es de urgencia por la situación en la que nos encontramos, hay ERTEs que no se han abonado, hay gente que le han despedido. Yo, de hecho, legales no te digo, pero la entrada de demandas, de despidos disciplinarios, bueno, todos improcedentes y nulos. Hay muchísimos. Hay gente que ni siquiera se lo han ni notificado. Hay gente que le han dicho que estaba de ERTE y le han dado de baja en la Seguridad Social y lo han despedido. Muchísimos. Entonces, claro, los pasos a seguir ahora en relación con la renta mínima vital que se va a solicitar, pues ya se sabrá que los primeros que cobrarán en sí serán los padres que tengan hijos a cargo y que no han podido recibir en sí ningún ingreso. Y entonces se habilitará lo que es un ingreso mínimo transitorio en la primera parte, que son los que dices tú en junio, y después, inmediato en sí en junio, y después posteriormente, ¿no? Se planteará el hecho de hacer la fijación, ¿no? Mientras pues no tenga el trabajo en sí esta persona, porque a la que adquiera un trabajo, que es la idea, esta renta desaparece, ¿no? Entonces, claro, lo que tienen que garantizar es que dentro de una familia, sean 2, sean 3, sean 5, ¿vale? Porque estamos hablando de que hay familias, nuevas familias, porque ha evolucionado el término familia. La familia ya es hijos que vuelven al domicilio materno y paterno con sus hijos de 15 y 17 años, ellos teniendo 40 y sus padres teniendo 70. Esto es una realidad. Entonces, esas familias como mínimo tienen que tener un ingreso de 230 euros, que es lo que expone el gobierno. Sin eso, hay días que no van a comer esa gente. Es así. Y cuando la familia, hay un matrimonio que se separa, se divorcia, él se queda sin los hijos, generalmente la mujer es la que tiene la tutela. Correcto. Entonces, ¿este hombre puede solicitar también esto? Claro, claro, este hombre lo solicitará en virtud de la unidad familiar donde se encuentre. Seguramente la mujer, si se ha quedado con los hijos, se ha quedado en el domicilio conyugal, que era la última residencia familiar. Con lo cual, la mujer, su unidad familiar, desde que se separe con una sentencia firme, será una familia monoparental de ella con sus 2 hijos. Entonces, las rentas serán las que cumpla esta chica en este domicilio con sus 2 hijos, que es la unidad familiar. Y después, posteriormente, el marido que se haya ido del domicilio, porque seguramente la atribución del mismo, ya te digo que es de quien se queda la guardia y custodia, por norma general, pues si este hombre se va,
pues donde se vaya a vivir, que seguramente será casa de sus padres y no tiene dónde ir, pues entonces la unidad familiar le computará a él con sus progenitores. Y entonces ahí podrá hablar de si tiene a cargo o no pues personas dependientes y mayores de 65 o hijos a cargo, que en este caso pues no los tendría. Y los chicos jóvenes a partir de 23 años también pueden solicitarla, pero si están independizados desde hace 3 años, ¿no? Correcto, correcto. Vale. O tienen un menor a su cargo también. Claro, claro. Tú tienes que pensar que todo lo que sea cómputo de la unidad familiar, hace un rato una persona me ha preguntado, ¿no? Oye, es que yo vivo con mi pareja desde hace un año en el mismo domicilio, que son propietarios, además en conjunto y tal, pero nosotros no somos pareja, de hecho. Y por tanto, esto de la unidad familiar no puede ser, porque entonces no nos coge, porque tal. Y yo le he dicho, no, estáis censados en el mismo domicilio, sois pareja en sí, aunque no sean de hecho, porque hace falta la convivencia efectiva durante 2 años para que se dé de facto la pareja de hecho, pero tu unidad familiar es con tu pareja, eso es un hecho. Quiero decir, aquí cuando te vayan a mirar la renta, te van a coger la renta de ella, que tú no tienes, ¿vale? Tú no tienes, pero ella sí que tiene. Entonces, sois 2 en el domicilio y, por tanto, sois una unidad familiar compuesta de 2 personas y los ingresos de ella os computarán entre los 2. Es que tú no tienes. Si tú tuvieras, serían los tuyos y los de ella, lógicamente. Y las familias que cobran otra ayuda. Por ejemplo, una familia que cobra una ayuda de 400 euros. Sí, prestaciones a cargo. Bueno, en este caso, si esa ayuda... algo de esta ayuda, de este ingreso mínimo? Si les tocaría cobrar 1.015, sí, 1.015, dan un poco de ese dinero, de esos 1.015, hasta llegar a las 1.015. 1.015, el máximo que han fijado, sí, efectivamente, son los 1.000. Familia con 2 hijos, matrimonio con 2 hijos, que están cobrando 400 euros. ¿Cada uno de ellos? No, solamente solo uno. Que, por ejemplo, habría que mirar la naturaleza de la prestación, pero sea como fuere, por ejemplo, ejemplo básico, 426 euros de la prestación del paro de larga duración, que es conocido por todo el mundo. Correcto. Vale, pues ¿Puede cobrar esto? Sí, correcto. O sea, el ingreso que esa persona, esa unidad familiar está percibiendo es eso. Si es eso, o sea, si fuera 0, entendemos que el umbral es más alto. Si estamos hablando que perciben 426 euros, les darán menos para cubrir el umbral de la equidad, que es lo que hemos estado hablando. La equidad en sí de tener, exacto, unos ingresos mínimos vitales que garanticen el hecho de poder subsistir, ¿no? Entonces... Entonces, ¿también cobrarán algo? Si por paro, por ejemplo, cobran 800, hasta llegar a 1.015, ¿también les van a dar esa resta o no? Yo entiendo que si es el único ingreso dentro de, bueno, cuando salga la ley miraremos cuáles son los mínimos, ¿no?, establecidos y los máximos, porque al final lo que hay que mirar, bueno, los mínimos no los van a fijar porque el mínimo es 0, lo que van a fijar son máximos, ¿no?, máximos en renta y demás. Entonces, yo entiendo que si los mínimos que establecen ellos, o sea, los máximos, perdona, que establecen ellos, sea el salario mínimo interprofesional, que no lo sé, ¿vale? Si él cobrara 810, pues a lo mejor le abonarían 90 euros. Pero no lo sé porque la ley no está promulgada como tal. Entonces, claro, habrá que esperar cuáles son los límites que está fijando la normativa para saber quién se puede acoger y quién no. Porque al final, quiero decir, lo que dijo el gobierno y dejó claro en la exposición de la rueda de prensa fue que como mínimo la renta mínima llegue primero a los hogares con ingresos que sean inferiores a 230 euros. Entonces, partiendo de la base de que hay pensiones de viudedad que son ridículas, porque son ridículas, esta ayuda lo que beneficia es mucho a gente pues dependiente, que tiene una trabajadora a cargo a lo mejor relacionada con el Real Decreto 2011, ¿no?, que son las cuidadoras del hogar. Bueno, para gente que efectivamente necesita de esto y dispone mucho y tira mucho, que es la realidad, al final, de servicios sociales. Ese es el público especial y consolidado de lo que es la renta mínima esta que se va a establecer. El problema, creo yo, es que el gobierno tiene esa visión que a mi parecer es muy limitante en pensar solo en esa gente y en quién puede entrar a beneficiarse de esta normativa dentro de ese grupo.
¿sabes? Porque ellos están fijando esas 850.000 hogares españoles dentro de ese grupo. Pero es que yo creo que con lo que nos viene encima, si no lo paran a tiempo, van a ser millones de personas que van a solicitar esto. Millones. Porque lo necesitan. Es así. Pero es que lo va a solicitar tantísima gente que yo creo que se les está escapando un poco de la mano. Veremos la ley, a ver qué dice. Y después de la ley hemos escuchado, ¿no?, al ministro Escrivá, que era uno de los impulsores y de los que apoyan la renta mínima vital, ¿no?, que se podrá gestionar a través de la sede de la Seguridad Social. O sea, que cualquier persona que entre y que rellene los formularios de solicitud, que se colgarán entonces y tal, la podrá solicitar. Pero claro, no descartan ellos que a lo mejor también se puede hacer a través de otros medios. Entonces, ya no es el acceso a la solicitud en sí, es la necesidad que tiene la gente de poder mantenerse en las situaciones en las que estamos viendo. Porque claro, dentro del ERTE y del mantenimiento del puesto de empleo, pues ni tan mal, ¿entiendes? Porque siguen cobrando el 70%, bueno, ya sabemos las características del ERTE y si no, las veis en vídeo porque están explicadas, ¿no? Pero el problema no es este. El problema es que después de estos ERTEs, seguramente lo que se hagan serán regularizaciones de despidos colectivos en masa. Y ahí es donde vamos a pillar todos. Porque eso es lo que viene. No viene que ahora vuelva a funcionar todo. No, no, el breaking point, ¿no?, que es el punto de no retorno, esto ya ha pasado. Entonces, la reactivación de la economía no es tan sencilla tampoco. Es mirar a ver qué empresas van a seguir estando abiertas y qué empresas no. Y cómo se van a pactar las bajadas de esos salarios. Y cómo se va a mantener el salario mínimo interprofesional con bajadas de salarios. Yo creo que la patronal tiene una conversación larga y pendiente con el gobierno, porque no va a ser tan fácil. ¿Cuál sería la solución, crees tú? La solución actualmente, con la situación que tenemos, ¿no?, en la cual ya hay una normativa regulada por los ERTES y que se han hecho, pues es una realidad, ¿no?, que se han hecho reales decretos aprobados pues a corracuita, ¿no?, o sea, en tiempos mínimos, al límite, y sí que es verdad que no hay cuestiones que son contradictorias que habría que analizar y que habría que llevar hacia adelante, ¿no? Pero obviamente lo que te vuelvo a repetir es una voluntad política, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues ojalá te pudiera decir, pues darle trabajo a todo el mundo, que todo fuera bien, que nos rescatara Europa y estas cosas, pero esto no va a pasar. Entonces, yo prefiero ser realista, no me voy tampoco a acelerar, ¿no?, de lo que vaya a pasar o a dar esperanzas malas y tal, pero lo que todo prevé, ¿no?, y por no adelantarme a acontecimientos, ¿no?, es que la recesión de la economía en sí va a dejar a tanta gente, a tantísima gente sin trabajo, que esto de la renta mínima va a ser una broma. Es mi opinión, es mi humilde opinión. Nosotros que estábamos muy contentos, lo habíamos comentado contigo, porque se estaban dando alquileres sociales en La Paz, porque decíamos, mira, esto me parece a mí que dentro de unos años La Paz será un recuerdo y ya está. No, va a ser complicado, no es tan fácil. Hemos vuelto hacia atrás mucho, en todos los sentidos, por supuesto, ¿no? Pero en el tema esta falacia, ¿no?, de bueno, esta crisis sanitaria nos hará mejores personas, nos hará cambiar el sistema. No, ya te digo yo que no. Es muy difícil romper o sea, quiero decir, cuando tú estableces un sistema en el cual neoliberal, porque al fin y al cabo es así, un sistema capitalista puro y duro en el cual se cambian las cosas por monedas y demás, ya sabes cómo está el principio y el fin de este sistema. Entonces, ante una crisis que se ha dado ahora y, bueno, que no ha sido estatal, sino que ha sido internacional, ¿no?, pues pueden pasar un panorama bastante peculiar, pero es para llorar. O sea, quiero decir, normalmente, por norma general, ante las guerras, las crisis y demás, pues suceden cuestiones políticas las cuales hacen pues que los sistemas pues se puedan convertir en sistemas más cerrados, en sistemas más... ¿Por qué? Porque siempre se ha priorizado el hecho de volver a mover la maquinaria económica y social, ¿no?, dentro del país. Entonces, claro, nos vemos en un sistema en el cual es todo
internacional, esto se ha generado la globalización en sí, ¿no? Que tiene esas peculiaridades de que puedes hablar con alguien en Japón, pero a la vez te mueres solo en una residencia geriátrica, ¿no? Sí. Y genera mucho individualismo, además, ¿no? De sentirte especial, de no sé qué. Nos han inculcado unos valores que a mi pesar y a mi parecer están fuera de lo que es la naturaleza propia, ¿no? De la convivencia, de la solidaridad, de todas estas cosas que se han ido perdiendo, ¿no? De individualismo puro y duro, ¿no? Y esto al final mata al hombre, porque el hombre por naturaleza está hecho para compartir, para estar, para disfrutar, para solidarizarse con los demás y para ver de tú a todo el mundo, Pero ¿no? si todo va bien, cuando las cosas empiezan a ir mal, ya te digo que la gente mira para otro lado y como que no fuera con ellos. Y por tanto, esta situación nos va a hacer mucho más individualistas. Exacto. Además, Pero ya no con la sé excusa, si ¿no? los- La excusa del coronavirus, además, aún más, ¿no? Para no mirar más allá de tus vidas, Sí. de no ayudar a nadie. Yo ya tengo bastante con lo que estoy pasando yo como para ayudar a los demás, ¿no? Y perdemos ese norte, porque al final cuando ayudamos a otros nos estamos ayudando a uno mismo. Entonces, yo entiendo que hay muchas situaciones muy difíciles, además, por parte de la gente. No entiendo las diferentes manifestaciones que se están realizando, ¿no? De diferentes colectivos en relación con unas cosas y de la inamovilidad de parte de otros, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Al final hay que centrarse en qué es lo importante, que por supuestísimo es la salud y lo que venga detrás, ¿no? Sí. Hay que centrarse en qué es realmente lo importante y efectivamente luchar por ello. Lo que pasa que en estos tiempos, como te he comentado, y por historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y esto es del siglo V antes de Cristo, pues tiende a venir un caos peor de lo que tenemos. Y yo, de hecho, ya lo estoy empezando a ver y a notar dentro del sistema de emergencias médicas que llaman compañeros, ¿no? Y que están explicando un poco la situación de cómo la están viviendo a día de hoy. Y está siendo muy difícil de gestionar porque... Bueno, porque hay expedientes muy duros en los cuales hay gente que se está lanzando literalmente a la calle y lanzando literalmente encima de otra gente pues por 5 euros. Entonces, bueno, claro, esto es lo que hace la desesperación, está claro, ¿no? Yo te puedo decir que lo que conocemos, los compañeros de la PA lo están pasando muy mal la mayoría, porque no tienen trabajo, porque son personas que, como tú sabes, trabajaban un poco en lo que iba saliendo. Algunos no tenían ni siquiera contrato, algunos no tenían ni papeles, no tienen ni papeles. Entonces, ahora el problema ya no son los desahucios, el problema es la comida. Esas Claro, personas no tienen comida. claro. Hemos tenido que meternos en asociaciones, pedir, porque no tenían comida. No Ya, ya. podían dar algunos compañeros comida a ellos. Entonces, ya te digo que conocemos perfectamente la problemática y que vamos de mal en peor. Es que Sí, esto sí, no puede ser. aquí el problema es bueno, que condenas la incultura en sí hace mucho daño. Y no digo incultura de, es que yo no he tenido la posibilidad de ir a la escuela, sino la incultura en general con el tema del interés en las cosas, ¿no? Porque al final todo parte, cuando uno parte de saber o de querer saber, está partiendo ya del 90% conseguido. Entonces, esa es la cultura para mí, ¿no? Entonces, cuando hay una incultura tan grande que sale algo por la tele y para ti es ley, pues estamos en un país que tenemos un problema muy grande. Porque si tú no piensas por ti mismo, van a pensar por ti. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente desesperada que le dices cualquier locura, que yo no se la diré, pero que oyen cualquier locura que puedan hacer o les impulsan, o incluso les invitan a participar de la misma y se apuntan a un carro. Y esto es un peligro. Pero es un No, peligro ya social. y la solidaridad de que tanto hemos hablado, de salir a las 8 y aplaudir y todo eso, esa solidaridad se quedó ahí. Yo creo que ya No, está, esa solidaridad ya se ha pasado, como lo de las exacto. palmas, ya se ha pasado, ¿no? Decían, Porque mi abuelo siempre me decía que la memoria del español es muy corta, sí, ¿sabes? hicimos un programa con una compañera que tú conoces, con Jacqueline, y esa chica la han tratado de apestado a un vecino suyo, porque Vaya, trabaja en un supermercado. vaya. Sí, sí, Entonces, sí, ha le habido pusieron ataques. en la puerta y tal, y entonces, bueno, y más cosas que no te puedo decir. Y bueno, te diré en privado.
Sí, no, no Y te te quiero preocupes. decir que Denunciamos, denunciamos. Yo lo tengo claro, ¿eh? han pasado de ser héroes a ser apestados. ¿Por Mm. qué? Porque cuando ya estamos tan mal, ya es que tenemos que echar la culpa contra alguien, tenemos que echar esa rabia contra alguien y la echamos, pues, hacemos culpables a cualquiera, como Está una claro. noticia que ha Sí. salido de que en Estados Unidos han empezado a pegar a unos chinitos y decían que la culpa es vuestra, no sé Sí, qué. la gente está pasada de la cabeza. O sea, Muy mal. aquí es ya ni siquiera es la manipulación como tal. O sea, aquí el hecho está en que quieres justificar lo injustificable. Y además son personas que es que le das cualquier argumento y se tienen que callar. Lo que pasa que al final siguen pensando ellas lo mismo y tú te vas pensando igual, ¿no? Por eso se dice siempre, ¿no? Que yo cuando debato mucho, sobre todo con gente pues más bien de derecha, extrema derecha, super extrema derecha y demás, siempre digo lo mismo, es que son personas con las que no se pueden debatir, porque por muy titulados que estén, por mucho que sepan, al final yo te voy a argumentar, tú te callarás o me dirás o me pegarás un golpe, que me ha pasado, ¿sabes? Y al final, aquí la historia está en que tú te vas a ir pensando igual y yo me voy a ir pensando igual. Por eso Durruti siempre dijo que a la extrema derecha, al fascismo en sí, no se le discute, se le combate. ¿Por Cada qué? uno Porque es que no hay tiene, manera de cada uno encajonar, ¿no? tiene su verdad y sobre esa verdad pues no se puede Sin duda, llegar. está Y claro. luego, Y hay que, o sea, hay que hablar con números delante, hay que ser objetivo, hay que ser, o sea, yo de hecho, bueno, lo que más intento, y creo que es un hecho desde que tengo uso de razón, es ayudar a los demás. Quiero decir, que me ataquen incluso o que me intenten querellar por ayudar a los demás, a mí, por ejemplo, mi verdad es que lo estoy haciendo bien. Porque ya me dirás tú, ¿qué gano yo ayudando a los demás? ¿Sabes? Y encima recibiendo hostias de todas partes. Entonces, conozco el tema. claro, en la solidaridad en sí, la realidad de la gente, hombre, hay cosas que son para mí, o sea, indiscutibles. O sea, para mí es indiscutible. Entonces, ya no pierdo el tiempo. Yo intento mirar. El problema es lo que te digo, que aunque intentes ayudar, apoyar y gestionar, pues es muy difícil porque somos muchos al final. Pero claro, hay que tener un mínimo de conciencia, ya no colectiva, porque ya sería como mucho pedir, que sería divino y encantado, ojalá, pero un mínimo de conciencia personal, de retrospección, ¿no? Pues esto, con todo lo que ha pasado, de sentarse y calmarse un poco, porque claro, ahora los diazepames y la ansiedad está Sí. siendo la enfermedad clave, No ¿no? pides tú nada, conciencia, no pides tú nada. Bueno, pues sí, un poco, claro. O sea, al final las cosas tienen un porqué. Siempre hay una causa-efecto. Mira, la primera ley del derecho penal es que no existen las casualidades. Es que no Existen existen. causalidades, causalidades. Es Y el que ponerse son causalidades. Hay causa y hay efecto. en el lugar de los demás, el ponerse en el lugar de los demás, como te decía el caso de esta chica del supermercado, Mm, es que la gente no se pone en el lugar de los demás. Y en vez claro. de coger y salir ahí y pelear por sus derechos, es mejor pelear con el vecino. Porque Está el vecino claro, está claro. Porque contra el grande no van. Es que es eso. el Al vecino es final, más indefenso que otras cosas. Pues claro. la verdad, ha sido un placer. ¿Cuánto ratito hemos estado hablando? Igualmente. No Pues llevo reloj. casi 3 cuartos de hora, ni tan mal. Tres ¿Eh? cuartos de hora. Es que como la Laura la pobre no habla, Bueno, ya sabes que me pero gusta. hablas cosas muy interesantes. La verdad es que hablas cosas muy interesantes y con mucho sentido. Tenemos Bueno, pendiente lo de lo que hablábamos esta mediodía, lo del ERTE. A ver vale, si sí. Sí, lo de hicimos, ERTE y todo esto un poquito que nos lo aclares, porque hay muchos compañeros que todavía no han cobrado. ya hicimos un vídeo explicativo que está en YouTube por parte del canal de Legales, explicando cómo, bueno, de hecho tengo que colgar ahora el cómo pedirlo, ¿no? Porque explicamos más bien en qué consistía el ERTE, cuánto se iba a cobrar, cómo se iba a cobrar y demás, ¿no? Entonces, claro, mucha gente no ha cobrado, nosotros estamos haciendo las solicitudes de reclamación, sabemos que hay 3 meses. Comer, como dicen los compañeros, es que no nos va a matar el coronavirus, nos va a matar el hambre, porque no Está claro, está claro. Sí, sí, si no te mata uno, te mata el otro. Sí, sí, segurísimo. es porque Entonces, bueno, más que nada, si la gente, ahora miraremos a ver cómo podemos encajar el tema este, porque además es a través del sistema red y es complicado y demás la reclamación en sí, pero básicamente tener en cuenta que son 3 meses para el silencio y el silencio es positivo. Eso quiere decir que si tú has solicitado que no te han pagado, digamos, si estás reclamando,
te lo van a dar sí o sí, porque el silencio en sí es positivo. O sea, que te lo tienen que reconocer pasados esos 3 meses, ¿no? Porque decían, no, es que falta personal, es que la administración está saturada y tal. De todos modos, es un tema muy interesante. De hecho, la renta mínima vital es un tema muy interesante. Miraremos la ley que salga el viernes y la leeremos Miramos con si quiere la atención. semana que viene, miramos la ley, a ver lo que han aprobado, lo que no han aprobado y hablamos sobre el ERTE. Exacto, ¿Vale? exacto. Y como está bien, claro, es que tienes para horas con todo, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos acotar, ¿no? Y miraremos. Pues, 3/4 o 1 hora y que nos expliques un poquito si al final se consiguió esta ley, este ingreso mínimo vital y sobre el ERTE. Y a ver, si a ver en qué parámetros. Claro, claro, es que a nosotros nos gustaría tener unas cuestiones que estaban pendientes, que se iban a promulgar, que no, y yo dudo mucho de que el gobierno socialista pues las haya aprobado. Pero bueno, sea como fuere, la experiencia también nos dice que tanto Tsipras en Grecia como Sánchez Castejón en España, cuando aplican políticas neoliberales en sí, o sea, que da igual que sean de izquierdas que de derechas, que son lo mismo, la realidad de la historia lo que te dice es que los trabajadores o la parte obrera de esa sociedad, para intentar cambiar con la situación y con el sistema que aplican neoliberal, lo que hacen es votar a la extrema derecha, ¿no? Esto es una realidad. Y a ver cómo transcurren estos meses y estos años, porque yo creo que habrá anticipadas. Como digo yo, hay que vivir aquí y ahora, porque si vives pensando en mañana... Ya, mañana... sí, está claro. No, mañana nos moriremos todos. Mañana nos moriremos todos, pero hoy estamos aquí. Muchas gracias por haber intervenido, por habernos explicado también esto y quedamos la semana que viene, el día que te venga a ti bien, para explicarnos esto sobre el ERTE y sobre si han aprobado esto. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Adiós. Un beso. Cuidaos mucho.